Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a terminar el último punto que vimos dedicado a la integración de España en la Unión Europea. Nos quedamos justamente en el momento en el que España firmaba el Tratado de Adhesión y exactamente esto ocurrió en el 1 de enero de 1986, formalmente España entraba ya en la Unión Europea después de haberse firmado en el año anterior dicho tratado, acordaros con 3 firmas, la del rey, la del ministro de Exteriores y la del presidente del gobierno. Vale, vamos entonces con la presentación. ¿Dónde nos quedamos? Desde la dispositiva actual. Vale. Aquí nos quedamos, ¿vale? El 1 de enero del 86 ingresa formalmente España a la Unión Europea, pero tener en cuenta que hay 2 territorios que van a entrar en la Unión Europea con un régimen especial, que son Ceuta y Melilla como ciudades autónomas y las Islas Canarias. Estos 2 territorios van a tener ciertas diferencias con respecto al resto de España en la cuestión de impuestos sobre todo. Así, por ejemplo, hoy las Canarias no tienen el IVA, tienen otro impuesto alternativo. Ahí lo tenéis, Ceuta y Melilla y las Islas Canarias, ¿vale? Seguimos entonces. El hecho de que España entrara en la Unión Europea nos supuso el inicio de un proceso de modernización en busca de alcanzar los niveles de la Unión Europea. Este proceso fue posible gracias a las ayudas económicas que vamos a recibir desde Bruselas. Aunque, haya algunas voces críticas en torno a la integración de España en la Unión Europea, es innegable que el hecho de unirnos a este proyecto europeo nos supuso la entrada de bastante dinero en forma de ayuda. En este párrafo lo que os digo es que el balance es positivo para muchos, pero no podemos negar que hay algunos inconvenientes, algunos esfuerzos que tuvo que hacer España para integrarse, como por ejemplo a la hora de renunciar a ciertas tomas de decisiones propias de la soberanía o a la hora de tener que reducir el número de la cantidad de producción que teníamos en algunos sectores como la pesca, la agricultura, la ganadería. Igualmente nos vimos obligados al pago del IVA en todos los productos de nuestra producción o de nuestro comercio que hasta entonces no teníamos, ¿de acuerdo? Cuando entra España en la Unión Europea en el año 86 se produce la firma de un documento llamado Acta Única Europea que suponía el inicio de un camino hacia un cambio dentro de la CEE. Recordad que España firma pertenecer a la CEE y que hoy estamos en la UE. Este camino hacia el cambio de una forma de entender la Unión Europea a otra se inicia con la firma de este Acta Única Europea. Con ella se pretendía que Europa fuera un mercado único en el que la circulación de mercancías y personas fuera libre sin ningún tipo de problemas. Y además se buscaba también que Europa fuera algo más que una integración económica de países, sino que hubiera un proyecto ahí social y político más amplio. Pues bien, esto se inicia con la firma del Acta Única Europea y España la firma. En el año 92 se produce ya el cambio de CE a la Unión Europea y esto se produjo en la cumbre de Maastricht, donde se firmó el Tratado de Maastricht. Entre otras cosas, en este tratado se establece ya la posibilidad de que la Unión Europea se rija por una única moneda, el euro. Pero se van a poner una serie de condiciones a los países que quieran pertenecer a la Europa del euro. Algunos directamente no van a querer, como el Reino Unido, y otros, como España, tendrán que adaptar su política financiera, fiscal y económica a una serie de parámetros establecidos por la Unión Europea. Esto os lo digo aquí, ¿vale? Esto se llamaron los planes de convergencia. El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, fue el que llevó a cabo esta política para poder integrarnos en Europa del euro y finalmente se consiguió. Ahí tenéis por el euro, la nueva moneda europea. Lo mismo. Vale.
Lo que nos dicen en este guión y en los siguientes que vienen a continuación es que al entrar España en la Unión Europea se va a integrar en una serie de grandes políticas que tienen que ver fundamentalmente con la economía. Así España está dentro de lo que es la Europa verde, a través de la PAC, de la Europa azul, que es la Europa que tiene que ver con todo lo de la pesca, y en la PCC, que es la política comercial europea. Pertenecer a estas grandes plataformas le supone a España poder participar en la toma de decisiones de aspectos muy importantes para su economía, aunque también le supone tener que adaptarse a las exigencias que vienen de Bruselas, sobre todo en el número de capturas, en la reducción de la producción, etcétera. Pero vamos a verlo por partes. Aquí tenéis la Europa Verde y la PAC, Política Agraria Comunitaria, que el objetivo de esta política cuando se funda es que el sector de la población que se dedica a esta parte de la economía tenga un nivel de vida parecido al que se tiene en el caso de otros sectores económicos y que la producción de la Unión Europea fuera suficiente como para no depender del comercio internacional. ¿Vale? Estos son los objetivos y España se integra en ello. Luego tenemos la Europa Azul. Ten en cuenta que España es una potencia pesquera y el hecho de que España se integrase en la Europa Azul le supuso a la Unión Europea de entrada aumentar el número de capturas en un 30%. Y por último aquí tenéis la PCC, Política Comercial Común o Comunitaria. ¿Vale? Esto tiene que ver con el comercio y los transportes. Visto esto, lo que nos toca a continuación es ver qué posición juega España hoy en día en la Unión Europea, ¿vale? Por sus características. Vamos a ver una serie de puntos. Lo primero que vamos a ver es que España es un país que está geográficamente localizado al sur-oeste de la Unión Europea. Esto nos coloca en una posición periférica, junto con Portugal. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Especialmente inconveniente es el hecho de que estamos, al ser un lugar periférico, por ejemplo, somos los primeros en ser afectados por procesos actuales como el proceso migratorio. Entonces, los países que están en Centro Europa o al norte no viven tan de cerca los problemas que se generan al respecto. Esto es una desventaja, es un inconveniente y muchas veces necesitamos la ayuda de la Unión Europea para hacer frente a los problemas que se nos generan con los procesos migratorios. Sin embargo, tenemos otros aspectos positivos porque al estar en esta posición también estamos entre dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, como sabéis, cosa de la que ya hemos hablado en clase varias veces, y esto nos coloca en una posición de intermediación entre la América Latina y la Unión Europea e incluso entre el norte de África y la Unión Europea. ¿De acuerdo? Así que tiene su parte negativa, pero también tiene su parte positiva. Y en este punto lo que os vengo a decir es que España es, dentro de la Unión Europea, uno de los países grandes en cuanto a superficie y en cuanto a población. Tener en cuenta que en cuanto a superficie, exceptuando Francia, España es el país más grande de la Unión Europea y en cuanto a población estamos en el quinto lugar, después de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia. Así que tenemos una posición de relevancia dentro de la Unión Europea. Bien, aquí en este párrafo podéis leer que hay un aspecto en cuanto a la población que es que en densidad, como recordaréis por el tema de la población, estamos por debajo de la media de la Unión Europea, densidad de población. Y por último, en cuanto a economía, potencia económica, España se encuentra en una situación intermedia. ¿Vale? Estamos entre los países más avanzados, que son el Reino Unido, Alemania, Francia, y los países menos avanzados del grupo de cola de la Unión Europea. No pertenecemos al grupo de cola, tampoco estamos entre los tres más poderosos económicamente hablando, pero sí estamos en una situación más cercana a ellos que a la cola. Esto es un aspecto negativo que también tiene que ver con la economía, que es el último aspecto que vamos a tratar, que es que en productividad y en competitividad no llegamos a la media de la Unión Europea. Es uno de los grandes problemas que tiene nuestra economía porque estamos bastante retrasados en lo que es I+D. Hoy en día se dice I+D más I, investigación más desarrollo más innovación. Es una tarea pendiente que tiene la economía española en cuanto a implantar las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación nuevas, y en cuanto a innovar,
que es nuestro principal problema. También hay que decir que este aspecto económico de los que estamos hablando, que como ya sabéis era lo último que íbamos a ver, han empeorado debido a la crisis del 2008. Esto nos ha perjudicado bastante, nos ha colocado al nivel de países como Portugal, Irlanda o Grecia. Y con la situación que estamos viviendo ahora, esta pandemia del coronavirus, posiblemente la situación empeore todavía un poquito más. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y un último apartado para acabar ya el tema es el que hace referencia a la política regional y de cohesión de la Unión Europea. Esto es porque, como veréis en el título del tema, cuando se habla de la diversidad territorial de España, se nos habla también de que los territorios españoles son bastante dispares. Nada tiene que ver la situación económica que viven algunos territorios del norte, como Cataluña o el País Vasco, con algunos del sur, como Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía. Entonces tiene que haber ahí una política regional que dentro de la Unión Europea es apoyada para que estas diferencias se acorten y también se acorten las diferencias entre las regiones españolas y las de otros países, ¿de acuerdo? Así que el aspecto regional dentro de la Unión Europea también es un factor bastante importante. Bueno, podéis ver en este guión que la parte clave para que estas diferencias puedan subsanarse es la ayuda económica. Entonces, los fondos económicos que proceden de Europa es lo que realmente nos importa, porque es lo que nos ayuda a que las regiones más pobres, menos favorecidas, puedan ir poco a poco acortando esas distancias. Bueno, como la Unión Europea es la que da la pasta, pues la Unión Europea es la que debe aprobar las políticas regionales. Esto viene a ser más o menos lo que os he dicho. Vale, dice, bueno, la política regional en España tiene dos puntos de referencia. Uno, este equilibrio entre regiones del que os he hablado, y otro que es el principio de solidaridad, que quiere decir que las regiones más potentes, más fuertes, tienen que tener siempre en cuenta que existen otras que no lo son tanto. Entonces tiene que haber ahí una compensación, y algunas tienen que hacer un esfuerzo en favor de otras, ¿vale? Este es el principio de solidaridad. Y por último tenéis que aprenderos estos dos nombres, FEDER y FSE, que son los fondos estructurales y que nos dan dinero, ¿vale? Fondos europeos de desarrollo regional y el Fondo Social Europeo que nos dan dinero a España para que nuestras regiones puedan mejorar su situación. Y con este punto hemos terminado este tema y vamos, nos vemos en el siguiente vídeo que ya será dedicado a la economía, al sector primario.